Hola, Steffi. Bueno, nosotras estamos aquí en el Palau, en un sitio muy importante para nosotras y donde Paco nos impuso la banda, tan querida por nosotras y que bueno, nos ha acompañado durante todo este año. Ha sido identificativa, la que nos ha identificado y la que tanto nos hemos estimado, sobre todo tú, ya que un día te la manchaste y bueno, casi te vuelves loca. Ese día lo recordamos con mucho cariño e ilusión, sobre todo porque lo empezamos juntas en tu casa, cuando te despertamos con nuestro hit y con el desayuno que te preparamos. Pero no solo ese día, el día anterior en el que fuimos a ensayar al Palau fue increíble, que todas íbamos iguales de blanco y con tu collar. Bueno, esa misma noche también fuimos a cenar a tu casa, donde no parábamos de hacer apuestas para averiguar cuál era el esperado color del espolín. Y al día siguiente, otra vez en tu casa, pudimos ver antes que todo el mundo que era de color azul porcelana, aunque todas creíamos que iba a ser amarillo paja, que era lo que nos habías hecho creer la noche anterior. Y bueno, aquí es un sitio muy especial porque ya todo el mundo pudo ver ese color tan característico tuyo. Bueno, estamos aquí porque efectivamente es un lugar muy especial para las 13 porque en él hemos vivido infinidad de momentos como la exaltación, como es lo que estábamos comentando. También hemos venido a escuchar tu paso doble y también infinidad de preselecciones en los jardines o incluso también para grabar nuestro vídeo de despedida. Así que por eso estamos aquí, porque este lugar nos trae muchísimos recuerdos muy bonitos, pero sobre todo porque estábamos las 13 unidas. Así que Steffi, solo queremos decirte ¡te queremos! ¡Hola, Estefanía! Bueno, Estefanía, hoy volvemos a estas torres de Serrano que tanto significan para nosotras, como para ti, como para el mundo fallero y valenciano. Como antes de que el gran día llegara, 6 meses antes, pudimos venir aquí en pruebas de fallera mayor. Aún no sabíamos que eras tú la gran afortunada, pero bueno, ya empezaron a significar mucho para nosotras y hoy hemos decidido que este sería uno de los sitios en los cuales queríamos revivir aquellos magníficos días. Bueno, está claro que la crida fue un momento inolvidable para nosotras, pero la previa también fue espectacular. Recuerdo perfectamente cuando Paco nos trajo aquí la noche de antes para enseñarnos el espectáculo audiovisual que iba a tener lugar y luego nos fuimos a tu casa porque tuvimos el privilegio y tú tuviste el gran detalle de enseñarnos el traje que ibas a llevar esa gran noche. Eso nunca lo olvidaremos. Posteriormente dormiríamos unas poquitas horas y nos levantaríamos con nuestros blusones para ir a esa macro despertar que fue bueno, el principio de un día que estaría lleno de sorpresas y momentos que jamás olvidaremos. Bueno, y por fin llegó el gran momento de la crida y Alejandra y yo tuvimos el privilegio de vivirlo a tu lado. Y personalmente uno de los momentos que no se me olvidará nunca fue cuando cogiste la banda de Fallera Mayor y le dijiste a todos los valencianos que si la fuerza flaqueaba, que la banda nos daría, el poder de la banda nos daría las fuerzas que necesitaríamos para seguir con este año y con la Gran Semana Fallera. Bueno, y aquel día jamás se me olvidará el apretón de manos que me diste antes de empezar tu gran discurso y sobre todo gracias a eso y a nuestro gran hit empezamos a ser famosas con el Caloret, hemos salido en todas las televisiones y qué suerte estar a tu lado. Un beso. ¡Te queremos! ¡Te queremos!
Y por aquí llegaste con el coche y Paco te recibió abriéndote las puertas para ser proclamada fallera mayor de Valencia. Desde entonces el ayuntamiento se convirtió como nuestra segunda casa, o al menos eso creíamos nosotras. Y es que aquí hemos vivido momentos buenos y no tan buenos. Lo importante es que han sido siempre juntas. ¿Te acuerdas de esa ventana? Sabes que nuestra mejor foto de la crema fue allí, con carita de perros cachones, pero si te fijas, con las manos siempre unidas. Y las escaleras, qué momentos cuando estábamos allí antes de la ofrenda y se abrieron las puertas y los bices nos daban esas grandes frases de ánimo que tanto necesitábamos en esos momentos. Aunque para entrar, la mayoría de veces hemos utilizado siempre la puerta de atrás. Y en nuestros coches siempre estaban esperándonos nuestros seres. Esta es la puerta por la que entramos todos y cada uno de los días del mes de marzo para subir a nuestro balcón. Sí, aquí pudimos disfrutar juntas de todas las mascletas. Además, siempre queríamos estar a tu lado y estábamos ansiosas por escuchar tu Señor Pirotecnic, ¿puedo comenzar la mascleta? Pero no solo hemos vivido mascletas en este ayuntamiento, sino que hemos vivido muchísimos actos más. Como por ejemplo el brindis de diciembre. Sería nuestra primera Navidad que brindábamos juntas. Y luego también los Reyes, donde estuvimos con las niñas que nos transmitieron muchísima emoción. Como no, también grabamos aquí nuestro vídeo de despedida junto a nuestros padres bailando en la plaza. Y es que este ayuntamiento nos ha dado muchos momentos divertidos. ¿Os acordáis de ese día sentadas en el pasillo esperando nuestro ansiado Burger King, que por cierto nunca llegó? Y es que el 2015 ha dado muchos momentos buenos. Sí, María, muchos momentos buenos. Y no solo en el ayuntamiento, sino en cualquier rincón de Valencia. Pero lo importante no son los momentos, sino con quién los vives. Y nosotras hemos tenido la suerte de vivirlos juntas. Este 2015 nos ha dado muchísimo. Y como nos gusta decir a nosotras, gracias 2015 por habernos dado tanto. Te queremos. Te queremos. Hola, Estefi. Te quería recordar todos los momentos que hemos vivido juntas. Todo empezó el día de la llamada. Tenía muchísimas ganas de ir a tu casa para conocerte. Estuvimos unos minutos juntas, pero al día siguiente, la proclamación, no estaríamos mucho más. Vivimos muchas coincidencias ese día. Dentro de poco llegaría la exaltación, en la cual la alcaldesa y Paco nos pondrían nuestras queridas bandas. Con nuestras bandas vivimos muchísimas experiencias juntas. Pero nuestro cuento tenía que acabar, y ese día fue el día de la Funteta. ¿Te acuerdas cuando íbamos en el coche bailando y cantando como unas locas? Bueno, al final tuvimos que bajar la música porque si no la gente de fuera nos podía oír. Qué bien lo hiciste en el escenario. Cuando salimos, ¿te acuerdas que casi pierdo la cholla? Madre mía, qué susto. Bueno, Estefi, me alegro muchísimo de haberte conocido y de poder haber vivido este año tan maravilloso contigo. Te quiero.